están unidos a Cristo son llamados eficazmente y regenerados, teniendo un nuevo corazón y un nuevo espíritu, criados en ellos en virtud de la muerte y la resurrección de Cristo. Son aún más santificados de un modo real y personal, mediante la misma virtud, por su palabra y espíritu que moran en ellos. El dominio del cuerpo entero del pecado es destruido y las diversas concupiscencias del mismo se van debilitando y mortificando más y más. Y se van vivificando y fortaleciendo más y más en todas las virtudes salvadoras, para la práctica de toda verdadera santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Perfecto, gracias. Vamos a leerlo otra vez de este lado. Alguien que lo lea, por favor. Aquellos que están unidos a Cristo son llamados eficazmente y regenerados, teniendo un nuevo corazón y un nuevo espíritu, creados en ellos en virtud de la muerte y la resurrección de Cristo. Son aún más santificados de un modo real y personal, mediante la misma virtud, por su palabra y espíritu que mora en ellos. El dominio del cuerpo entero del pecado es destruido, y las diversas concupiscencias del mismo se van debilitando y mortificando más y más, y se van vivificando y fortaleciendo más y más en todas las virtudes salvadoras, para la práctica de toda verdadera santidad, sin la cual nadie verá. Gracias. Más adelante, por favor. ¿Más? Si mientras los hermanos se sientan, por favor, vayan buscando en los pasajes que están allí en el superíndice 1. Vayan ubicándose allí para ir leyéndolo sin distraerse mucho. Yo sé que ustedes son buenos en enfocarse en leer esos versículos. Ok. Tenemos ante nosotros el tema de la santificación. ¿Qué creemos acerca de la santificación? Y esa pregunta está fundamentada en una pregunta que nosotros con una conciencia clara y sincera nos hacemos. ¿Qué dice la Biblia acerca de la santificación? Y puede que nosotros tengamos una apreciación parcial de la santificación. Y queremos entonces, en nuestro propósito, aprender a través de las Escrituras y guiados por la confesión de fe, qué es la santificación. Pero para eso y para tener su atención conmigo y su mente, su reflexión, su pensamiento, quisiera preguntar. Y lo voy a hacer así con mi dedito. Así que prepárese. Le voy a dar 5 segundos para que piensen después de la pregunta. ¿Qué es la santificación? ¿Qué piensan ustedes que es la santificación? ¿Qué entienden por santificación? ¿Ok? Ya te doy la oportunidad, Fidel. Dame chance. Oye, Fidel de una vez levanta la mano. Ustedes esperan, bueno, que no me pregunte a mí. Ok. José Ochoa es el otro, valiente. Arriba los hombres valientes, esforzados, comportándose varonilmente. Así es. Ok, diciéndose que tiene que ver con la salvación y que es una búsqueda de la perfección o ser llevado porque la perfección es Cristo, ser llevado a la imagen de Cristo. Ok, perfecto. Fidel. Mira, me voy a un antecedente histórico, dice una frase, no recuerdo qué parte, ser santo como yo soy santo. Entonces, Levítico 11, primera de Pedro. Eso se lo decía Jehová Dios, Dios,
al pueblo de Israel cuando iban a llevarlo a Canaán. ¿Por qué? Porque Canaán era un pueblo inmundo, idólatra, contaminado por el pecado. Y santificarse es apartarse del pecado, mantenerse puro. Santificarse con la pureza, la bondad, el amor y la perfección moral del mismo Dios creador. Digamos entonces el Nuevo Testamento, que había santificación, es apartarse de todo pecado, arrepentirse y mantenerse semejante en esfuerzo continuo, que ese esfuerzo lo da el Espíritu Santo, en ser semejante a Jesucristo. Santificarse es mantenerse limpio, puro y apartado. Limpio, puro, apartado, apartarse del pecado y esforzarse por ser como Cristo. Ok, perfecto. Por allá, Henry Ramírez. A esas personas son las que Dios santifica. ¿Sí? Pero creo que la santificación que el párrafo se refiere es a la posición que ahora nosotros tenemos en Cristo. ¿Por qué? Porque como veníamos hablando de justificación, de adopción de estados legales, y tenemos como ahora como resultado una santificación, pero no, por eso digo lo que se refiere para no un proceso, no un desarrollo que vamos alcanzando por medio de apartarnos de las cosas malas para ahora empezar a hacer las cosas buenas. No creo que el Padre se refiere a eso, creo que se refiere a una santificación como una posición que ahora tenemos en Cristo. Ok, está bien, perfecto. Sí, la pregunta, gracias hermano. La pregunta iba dirigida de la siguiente manera: ¿qué creemos nosotros que es la santificación? Todavía no lo había preguntado con respecto al texto, pero tú, de una manera amplia, tienes razón en lo que dice, porque es lo que dice el pasaje. ¿Ven? Entonces, si nos damos cuenta, tenemos la santificación como un proceso donde nosotros estamos involucrados, y tenemos también lo que dice el párrafo, como señaló Henry, a la santificación como una posición. Pero desde la parte más esencial vamos a ir desmenuzando esto para tener una idea de lo que significa la santificación, o lo que es la santificación cuando se presenta como un sustantivo, como está allí. Entonces, la santificación viene del verbo santificar, ¿ok? Santificar, y en consecuencia tiene que ver con hacer santo a alguien o algo. Es la acción del verbo santificar. El sufijo sion, ese sufijo demarca la esencia y la consecuencia de lo que implica el verbo, de lo que hace el verbo. Entonces, santificación viene del verbo santificar, y en consecuencia tiene que ver con hacer santo a alguien o a algo. ¿Sí lo ven? Y la próxima pregunta entonces que pasa por nuestra mente es: hacer santo a alguien. Pero, ¿qué es santo? ¿Qué es ser santo? ¿Qué dice la Biblia acerca de ser santo? ¿Qué es santo? ¿Alguien sabe o conoce algo con respecto a lo que es santo? Un concepto, una definición. Apartado. Por allá dicen apartado para Dios, Elías. Por aquí, por allá Pedro, ¿qué es santo? Apartado, recto. Tenía tiempo que no te escuchaba de tu voz, tu melodiosa voz aquí, en este contexto. Bienvenido. Por aquí, santo. Pienso que Jesucristo dio todo ejemplo de ser santo, en obediencia y en santidad. Ok, implica obediencia. Marilena. Apartado de un uso común para un uso específico, mi hermana. En el mismo sentido de María Elena, me llama la atención que en el Antiguo Testamento se aplica a Ok, cosas del templo, pero no se aplica a cosas, perfecto. Es interesante porque hasta este punto, si lo definimos como apartado para un uso divino, como ya lo han dicho varias personas,
si aplicamos eso a un instrumento que haya sido santo o que sea santo, ese instrumento no pudo caminar por sí solo a la santificación. Tuvo que haber sido apartado. Es decir, si recibe la acción, él recibe la acción de ese verbo, no la ejerce. ¿Ok? O sea, quiero que vayamos llevando la idea de lo más esencial. Tiene que ver con hacer santo a alguien o a algo, y ser santo es precisamente lo que te han dicho, apartado o separado para un uso divino, y se aparta algo o alguien del uso común para el uso sagrado. Es importante, y si Dios me da la oportunidad, más adelante lo veremos con más amplitud, que cuando el ex pastor, porque ya está con Cristo, R.C. Sproul, en su libro La Santidad de Dios, define lo santo de Dios, pero no solamente como apartado, sino hablando de una connotación de la palabra que quiere decir como cortado diferente, o sea, como es diferente en su esencia, es diferente en su categoría, hablando de la santidad de Dios, cuando se aplica a Dios. Sí, es apartado de la maldad, pero cuando tú aplicas eso precisamente a Dios, cuando no había maldad, entonces el término le queda corto, la definición para aplicársela a Dios le queda corto, no le hace justicia. Por eso se define como cortado, es más bien una ilustración, como cortado diferente, como que cuando uno dice, ver, eso fue cortado con otra tijera, ¿saben? Como que tiene o sea, es diferente al resto de las criaturas, hablando de Dios, pero Dios no es criatura, es decir, tiene una categoría superior y trascendente, suprema, sobre todas las cosas, hablando de Dios, claro está. Pero como nosotros estamos un poquito más acá de lo que dice la Biblia acerca de lo santo, estas definiciones son oportunas, sencillas, y nos ayudan a ver qué es lo que comunica la Biblia. Entonces, ser apartado, separado, para un uso divino necesariamente tiene que ver con la pureza. Necesariamente tiene que ver con algo sin mancha. ¿Ok? Tiene que ver con algo que fue designado de una manera perfecta para un uso. ¿Sí? Entonces, busquen en sus Biblias, por favor. Éxodo 3, 2 al 5. Otro que busque Levítico 23, 37. Y otro que busque Primera de Reyes 8, 4. ¿Quién tiene Éxodo 3, del 2 al 5? Se le apareció el ángel del Señor en una llama de fuego, en medio de una zarza. Moisés miró, y he aquí la zarza ardía en fuego, y la zarza no se consumía. Entonces dijo Moisés, me acercaré ahora para ver esta maravilla, porque la zarza no se quema. Cuando el Señor vio que él se acercaba para mirar, Dios lo llamó de en medio de la zarza y dijo, Moisés, Moisés. Y él respondió, heme aquí. Entonces él dijo, no te acerques aquí, quita las sandalias de tus pies, porque el lugar donde estás parado es tierra santa. Perfecto. ¿Qué es santo? ¿A qué se le aplicó este término santo en este pasaje? A un lugar en específico, un lugar de la tierra. ¿Okay? Es decir, que hay lugares santos según la Biblia. Y Dios mismo es el que se refiere de esta manera. También podemos ver por Levítico 23, 37. Levíticos 23, 37. No, Levíticos. Pero, ¿qué? No, así fue Éxodo. Levítico. Ah, mi hermana.
Ok, según ese pasaje, ¿qué hay como santos? Fiestas, ceremonias, reuniones, santas fiestas o santas convocatorias, ¿ok? De parte de Dios. Y una vez más se usa el término santo para hablar de estas fiestas. Primera de Reyes 8:4. Llevaron el arca de Yahvé y el tabernáculo de reunión y todos los utensilios sagrados que estaban en el tabernáculo, los cuales llevaban los sacerdotes y levitas. Ok, según este pasaje, ¿qué otra cosa es santa? Utensilios. Y todos los utensilios sagrados, en otras versiones dicen utensilios santos. ¿Qué sucede? Lo que fue dedicado para el uso divino se apartó del uso común, porque hay fiestas que no son santas, porque hay lugares que no son santos y hay utensilios que no son santos. Fueron apartados para un uso específico, y eso es para servir a Dios. ¿Ok? Tiene relación con Dios. Por eso es que, por cuanto Dios es santo, su pueblo debe ser. Dice el salmista que a Dios le conviene la santidad. Todo lo que se relaciona o se acerca en intimidad con Dios es necesario que sea santo. Por eso es que Isaías, al ver la visión, dice: ay de mí que soy hombre muerto, porque mis ojos han visto ¿a quién? Al santo. Él sabía lo que implicaba. Inclusive aquellos seres celestiales creados por Dios, con una economía perfecta delante de Dios, tenían 3 pares de alas, ¿verdad? Uno cubría sus ojos, otros los pies y con otros volaban. Ellos no podían exponerse a la santidad de Dios completamente, pero eran seres santos porque de alguna manera sí estaban expuestos, solos con precauciones. Y Dios tuvo que santificar, y en este punto Isaías recibe la santificación para que pudiese estar en presencia del santo, del rey. ¿Sí van conmigo? Entonces, aquellos utensilios se apartaron para servir a Dios. Los vasos, las copas, cualquier otra cosa. Me imagino que los cuchillos con que cortaban despotaban los corderos, fueron apartados para un uso específico, para el uso divino, para Dios. Dios también apartó personas para un uso santo, como lo era una tribu, ¿verdad? La tribu ¿de quién? ¿Y los hijos de quién? De Aarón. Si alguien se atrevía a entrar en lugares donde no debían, y que solamente debían entrar los levitas o los hijos de Aarón, e irán muertos, ¿verdad? Porque ellos no fueron apartados para ese uso. No fueron apartados. Por eso es que aquel hombre, cuando está moviendo el arca, pretende agarrarla para que no caiga en piso y muere, porque no se le había designado ni se le había apartado para la labor de tocar el arca de Dios. Entonces, sucede así en las Escrituras y se muestra. Ser santo es ser apartado, separado para un uso divino, y en consecuencia esas cosas son santas, consagradas, puras. No deben usarse para otra cosa. Hablando de las fiestas y todo lo que hemos dicho. Pero vamos a hablar un poco más de las personas. Siendo eso la santidad o la santificación, no la santificación per se, pero siendo eso algo santo, como lo hemos definido, apartado, vamos a ver qué nos dice el párrafo para armar un concepto amplio y acertado de la santificación. ¿Ok? Según el párrafo, ¿quiénes han sido el objeto de la santificación? Y fíjense que cuando hablo de han sido el objeto es porque reciben la santificación. ¿Quiénes, según el párrafo? Levante su mano, ya va. Qué bueno que todos están atentos, me alegra, gloria a Dios. Pero levante su mano y que uno lo diga. Hermana Norma. La que está llamada
Ok, lo que son llamados eficazmente y regenerados. Perfecto. ¿Alguien más por aquí? Levante su mano. ¿Quiénes han sido el objeto de la santificación? Mi hermana Silly. Perfecto. Están unidos a Cristo. Y en consecuencia, con las dos opiniones que han dado las hermanas, tienen un nuevo corazón y un nuevo espíritu. Esos son los santificados. Y si leemos el párrafo, dice, aquellos que son unidos a Cristo y llamados eficazmente y regenerados, teniendo un nuevo corazón y un nuevo espíritu, creados en ellos en virtud de la muerte y la resurrección de Cristo, son aún más santificados, ¿ok? Ellos son los santificados, como lo dice acá. ¿Qué sucede? El pasaje de Juan 3 al 8, es el pasaje del episodio de Nicodemo, y nos habla de la regeneración, del nuevo nacimiento. ¿Ok? Dando un fundamento importante para decir que son los regenerados, los santificados. El pasaje de 1 de Juan 2:29 lo voy a dejar un poquito para después, junto con el de 3:9-10, para dar una idea para unir dos cosas. Pero sí quiero que leamos Romanos 6 del 1 al 11. Alguien que lo lea, por favor. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? De ninguna manera, porque los que hemos vuelto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Hasta el 11. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado, y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñorea más de él, porque cuando murió al pecado, murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Así también vosotros consideraos muertos al pecado y vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Perfecto. Aquellos que murieron con Cristo, ¿murieron a qué? Si murieron al pecado, ahora viven para Dios y viven entonces como personas que están muertos al pecado, que no pueden pecar, que no pecan y que no deberían pecar. En ese sentido son santos. Y toda esa parte de ese pasaje nos explica esta verdad. Y es lo que quiere hacer Pablo, es decir, son santos. Cuando nosotros vemos, por ejemplo, Efesios 1:1, Filipenses 1:1 y 2 Corintios 1:1, ¿saben qué es lo que dice? ¿Qué tienen en común? Que esas cartas fueron escritas ¿quiénes? Y Pablo llama a aquellas personas santos, inclusive a los de Corinto. Es un problema grande. Porque le dice santo a los santos que están en Corinto. Lean por favor 1 Corintios 1:2. A la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos, todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de Jesús, Señor de ellos y nuestro. Excelente. Si se fijan como lo dice ese pasaje, explica un poquito más. ¿Lo vuelve a leer, mi hermana? Escuchen. A la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús. Téngamelo allí. A los santificados. Es decir, que los que estaban en Corinto, de los que estaban en Corinto había personas santificadas de una vez.
¿En quién? En Cristo Jesús. ¿Llamados? A ser santos. ¿Sí lo ven como lo dice? Santificados, llamados a qué? Bueno, y entonces, ¿está jugando conmigo? O estoy santificado, o soy santo, o estoy llamado a ser santo. ¿Cuál de ellas es? Pero la verdad del asunto es que el párrafo nos enseña dos verdades importantes. Una de ellas es que delante de Cristo y por la obra de Cristo, como lo vamos a ver más adelante, nosotros somos santificados o somos santos, por lo que dice Romanos capítulo 6. Y por eso Pablo puede referirse a estos hermanos con convicción de que son santos. Y a eso se le llama una santidad, como decía Henry, posicional. Delante de Dios, por causa de Cristo, todos los que han creído, los que han sido regenerados y han sido llamados eficazmente y tienen un nuevo corazón y un nuevo espíritu, son santos. ¿Ok? Son santos. Si usted es creyente, si usted entiende que Cristo le imputó sus méritos y Cristo recibió su pecado para expiarlo, entonces usted es santo. Y en ese punto difiere de algunas de las opiniones que dieron los hermanos, ¿ok? Porque nosotros recibimos la acción, no la hacemos. Recibimos la santidad de otra persona, somos santificados. Pero cuando nosotros hacemos la siguiente pregunta, o primero lean Colosenses 3:12, por favor, antes de pasar. Colosenses. Ajá. Vestidos, o sea que hay manera de que nosotros nos debemos vestir como algo. ¿Como qué nos debemos vestir? Como santos, ¿ok? Como escogidos de Dios, santos. Pregunto ahora, vean la diferencia de la pregunta. Dale atrás, mi hermano. ¿Quiénes han sido el objeto de la santificación? Como objeto, ¿ok? Y luego viene la siguiente pregunta. ¿Quiénes son el objeto de la santificación? ¿Quiénes? Los escogidos según la teología que tenemos en la cabeza ya. Eso también vale. Está bien. ¿Quiénes son el objeto de la santificación? ¿Quiénes han sido el objeto de la santificación? Tienen una santidad posicional. Ahora, ¿quiénes son el objeto de la santificación a la que nos llama Pablo en Corinto y en Colosenses? ¿Qué dice usted? ¿Está seguro? No me gusta. Seguro. Dale, mi hermano. Son los mismos. Y aquí yo quiero, con esta respuesta, dar ya una apertura más amplia al comentario que hicieron los hermanos inicialmente. ¿Quiénes son el objeto de la santificación ahora? Los mismos. Aquellos que están unidos a Cristo, son llamados eficazmente y regenerados, teniendo un nuevo corazón y un nuevo espíritu. Pero fíjense cómo dice el párrafo. ¿Qué dice? Son aún más. ¿Qué quiere decir eso? Son aún más santificados de un modo real y personal. ¿Qué es eso de que son aún más santificados? ¿Alguien se imagina algo? ¿Mi hermana? Ajá. Aún más, ok. Implica que necesitamos seguir avanzando en algo, ¿verdad? E implica un proceso. Perfecto. Son aún más santificados de un modo real y personal. No que antes no habían sido santificados de una manera real, pero en términos
de lo que nosotros podemos experimentar, en ese sentido es real para nosotros. Y en ese sentido es personal, porque fuimos declarados santos con Dios, pero en lo personal y en lo experimental, nosotros vamos viendo algo más real, algo que va creciendo y desarrollándose en nuestra vida. Y esa santificación se le llama, levante su mano y dígalo, santificación progresiva. De manera que hay una santificación posicional, donde somos santificados en virtud de lo que Cristo hizo, y en segundo lugar hay una santificación progresiva, en la cual nosotros estamos involucrados. En la santificación posicional nosotros estamos involucrados. ¿Cómo le dicen los teólogos a eso? Monergismo. O somos pasivos, no hacemos algo. Solamente Dios actúa. Pero en la santificación progresiva tenemos una parte, una involucración, y se le llama sinergismo, donde aportamos a nuestra obra de santificación. Dios nos va a demandar. Y desde esta perspectiva es donde uno entiende que Dios haga tantas demandas a los creyentes en función o en virtud de lo que ya Él hizo, de lo que Él ya logró. Por cuanto son santificados, son llamados a ser santos, dice Pablo en Corintios. Por cuanto nosotros somos escogidos, y la elección implica la regeneración, implica un nuevo corazón, implica un espíritu que Dios nos ha dado, su espíritu. En virtud de eso podemos entonces nosotros, con una nueva voluntad, nuevas intenciones, caminar en santidad y por medio del espíritu mortificar nuestro pecado. ¿Vamos bien? Perfecto. Entonces, ¿qué dice 1 de Tesalonicenses 5:23? Yo creo que este me va para allá. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Os santifique por completo, dice ese pasaje. Es importante porque el que inició la obra de la santificación es Dios. Nosotros aportamos como gentes razonables, aportamos a nuestra santificación, y ahí es donde mostramos nuestro amor y deseo por Dios, pero nosotros no podríamos hacer eso sin la ayuda de Dios. Por eso es que se sigue hablando de que Dios nos va a santificar por completo. ¿Ok? Y en Romanos 6, 19, 22 dice: ¿qué dice? Algo humano, por vuestra humana debilidad, que así como para la debilidad presentase vuestros miembros para servir a la injusticia y a la iniquidad, así ahora para presentar vuestros miembros para servir a la justicia. Porque cuando eran esclavos del pecado, eran libres acerca de la justicia. Pero ¿qué fruto tenían de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la ley. Excelente. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tienen como resultado, como fruto, la santificación. O sea que el fruto necesario de la regeneración es la santificación. Por eso es que nosotros usamos pasajes como por sus frutos, porque vemos a la luz de las Escrituras que es necesario, determinante, que haya una santificación como evidencia de la regeneración. Pero también el versículo 19 nos habla de esa responsabilidad que tienen los regenerados. Hablo como humano,
por vuestra humana debilidad. Que así como para iniquidad presentaste vuestros miembros para servir a la inmundicia y la iniquidad, es decir, ellos fueron mundanos como nosotros, pues, que antes servíamos a nuestros deseos, nuestros vientres, nuestras concupiscencias. Y nosotros éramos los que pecábamos y presentábamos nuestros miembros para servir a la inmundicia. ¿Quién lo hacía? El pecado nos dominaba y nos levantaba la mano y nos... O Satanás estaba así como un muñequito levantado. ¿Quiénes lo hacían? ¿Quiénes presentaban sus miembros al pecado? Nosotros. Es nuestra responsabilidad. Y Pablo usa eso para decir, eras diligente, ¿verdad? Con el pecado, eras bueno. Era bueno para pecar, ¿verdad? Y te planificaba para pecar. Pero ahora haz eso para presentar tus miembros ¿a qué? Para servir a la justicia. Una muy buena reflexión de Pablo, y es Pablo quien la hace. Fíjense que él compara, así como para iniquidad presentaste, fuiste tú hiciste la acción, ahora haces acción, pero para presentar tus miembros a servir a la justicia. Es algo que viene desde tu propia intención, por cuanto puedes ahora con un corazón regenerado tener la intención de caminar en santidad y servir a la justicia. Porque antes no podías, Dios te dio la capacidad de poder ahora. Te dio la aptitud para poder servir con tus miembros a la justicia. ¿Sí lo vemos? ¿Sí? Entonces nos está hablando de dos cosas. Primero, que hay una santificación posicional, versículo 22, nos libertan del pecado y el fruto es la santificación. Y antes nos había dicho que nosotros debemos entonces presentar nuestros miembros como siervos de la justicia. Así como antes nos esforzábamos y éramos bien habilidosos para presentarlos al pecado. Pero tenemos un nuevo corazón, una nueva mente. ¿Ok? Entonces, cuando nosotros hablamos del carácter de esta santificación, vemos que es personal y real. Tiene que ver con nosotros. Tiene que ver con algo que experimentamos. Y Pablo, cuando dice, hablo como humano, se está entrando en su realidad, le dice, por vuestra debilidad. Esto es algo verdadero. ¿Ok? Por eso que es personal y real. Ese es el carácter de la santificación. No es algo que está alejado de nosotros. No que la santificación va pasando por mí y yo lo voy sintiendo solo, y es algo que viene, me toca y se va, viene, me toca y se va. No es algo en lo que yo estoy involucrado. Y mis miembros se involucran de manera activa en ese asunto. ¿Ok? Sinergismo, es decir, Dios, por medio de su Espíritu, nos contrita, nos entristece, nos consuela, nos recuerda, y nosotros respondemos por la obra que Él ya ha hecho en nosotros. Porque nos ha dado un nuevo corazón. Nos ha llamado eficazmente. Y pregunto, ¿en virtud de qué ocurre esta santificación en el creyente? ¿En virtud de qué? Según el párrafo. De su palabra, de espíritu que mora en ellos, dicen por aquí. ¿Quién da más? Ajá, hermana Clara. Dice que el párrafo dice, en virtud de la muerte y la resurrección de Cristo. Perfecto. Eso es lo que dice el párrafo. Un nuevo espíritu creados en ellos en virtud de la muerte y resurrección de Cristo. Allí es donde se fundamenta nuestra santificación. Dice más adelante, son aún más santificados de modo real y personal mediante la misma, ¿qué virtud se refiere? La de Cristo, su muerte y su resurrección. ¿Cuál de las dos santificación, cuál de los dos aspectos de la santificación es en virtud de la obra de Cristo? Levante su mano. ¿Cuál de los dos aspectos de la santificación es en virtud de la obra de Cristo?
Dice la posicional por aquí. Aquí, por allá. ¿Por qué las dos? Si Dios obra en nosotros por medio de Cristo también para nosotros sucede. Y es importante porque yo dije los dos aspectos, viste que cambié el término. Los dos aspectos de la misma santificación. Y si una es en virtud de la obra de Cristo, la otra también. Porque no hay manera de que usted responda y presente a sus miembros como siervo de la justicia si la justicia de Cristo no fue imputada a su favor. Y sin que la justicia de Cristo ganara un nuevo corazón para usted. Entonces, los dos aspectos de la santificación son en virtud de eso. Nosotros no podremos tener una lucha efectiva contra el pecado si no pensamos en lo que pasó en la cruz. La cruz es el fundamento, es la virtud que nos permite a nosotros luchar eficazmente contra nuestro pecado. ¿Cómo? ¿Cómo se lleva eso en la práctica? ¿Cómo se hace real y personal? Bueno, cuando tú estás siendo tentado por cualquier cosa que te seduzca, tú vas a recordar aquella obra y vas a recordar que el pecado que cometiste antes, que es igual al que quieres cometer, crucificó a tu Señor. En primer lugar. Y en segundo lugar, cuando la culpa del pecado te persiga, tú vas a recordar que en la misma cruz, donde tu pecado aportó para que el Señor fuese crucificado, en esa misma cruz fuiste perdonado. Y eso es algo que nos motiva, que nos alienta y tiene que ver con nuestra santificación. Yo creo que todos nosotros hemos sentido eso en algún momento de nuestra vida. Primero estamos siendo tentados y vemos que el pecado es pequeño. Oye, pero es por esta razón y es por aquella otra razón. Y tengo esta justificación. ¿Le ha pasado? Y nos justificamos. Y empezamos a ser indulgentes con nosotros mismos. Pero inmediatamente luego que pecamos, el Espíritu Santo obra en nosotros y nos llena y nos convence de ese pecado. Y la culpa de nuestro corazón empieza a ser grande. ¿Le ha pasado? ¿Le ha pasado que cuando tiene esa culpa no quiere venir a la iglesia, ni quiere leer la Biblia, ni quiere orar? Porque le da vergüenza. O no quiere hablar de eso con algún hermano porque le da vergüenza. O yo soy el único malo aquí. ¿Cómo? ¿Sí le ha pasado? Precisamente en ese momento es cuando usted ve que su santificación, la que ya fue lograda por Cristo y con la que está trabajando, tiene una virtud en la cruz y ya ha sido perdonado allá. Porque ninguna condenación hay para los que están. ¿En quién? En Cristo Jesús. Mediante la misma virtud ocurre la santificación de nuestra alma. Bueno, yo describo un poco, creados en ellos la santificación posicional en virtud de la muerte y la resurrección de Cristo. Yo quiero usar un pasaje de esos que 1 Corintios 6, 11. Búsquenlo por favor. Y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre de Dios Jesús por el Espíritu de Jesucristo. ¿En el nombre de quién, mi hermano? Del Señor Jesús. Dice también 1 Corintios. Eso fue en el nombre de Jesús, queriendo decir que es en virtud de la muerte y la resurrección de Cristo. Pero dice también 1 Corintios, capítulo 1, versículo 2, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados ¿en quién? En Cristo Jesús, llamados a ser santos con todos los que en cualquier lugar invoquen el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Una y otra vez se apela a la obra de Cristo para hablar de la santificación que ya tienen y de la santidad que están llamados a alcanzar. Entonces hay una posicional y hay una progresiva. Y en la progresiva nosotros estamos involucrados. Vamos a leer 3 pasajes y terminamos porque el tiempo se nos agotó. Y esos pasajes fue el que le dije. 1 de Juan 2:29 y 1 de Juan 3:9 al 10. Y otro que lea por favor. Colosenses 3:12.
Primera de Juan 2:29. ¿Qué dice? Si sabéis que Él es justo, sabéis también que todo el que hace justicia es nacido de Él. Perfecto. ¿Qué nos comunica eso, Alberto, acerca de la santificación? Bueno, que es una evidencia de alguien que verdaderamente ha nacido de nuevo. El que hace justicia, ¿verdad? Si es nacido de él, hace justicia. Y la justicia está relacionada con caminar vida justa, santa. Perfecto. Primera de Juan 3, 9 al 10. Dice, todo el que ha nacido de Dios no sigue pecando, porque la vida de Dios está en él. No puede seguir pecando porque ha nacido de Dios. En esto se ve quiénes son hijos de Dios y quiénes son hijos del diablo. El que no practica la justicia ni ama a su hermano no es de Dios. Porque, ok, está bien. ¿Qué vemos allí? Está muy clarísimo. Todo aquel que es nacido de Dios practica el pecado. No practica el pecado. Porque peca, pero no lo practica. Porque peca, pero no se ha de deleitar consecuentemente en el pecado. ¿Ok? Porque la simiente de Dios permanece en él. ¿Cuál es la razón que da Pablo? De que no practica Juan, de que no practica el pecado. Porque la simiente de Dios permanece en él. Porque la simiente de Dios permanece en él. Así es. Tenemos el Espíritu de Dios. Tenemos el Espíritu de Dios. Eso es lo que dice esta parte de las Escrituras. Qué reto tan grande. No es necesario darle mucha vuelta a esto. Porque si usted es hijo de Dios, entonces practica la justicia. Si usted ha sido santificado y es un santo posicionalmente hablando, entonces tendrá como fruto una santificación. Por eso es que nosotros somos estrictos en ver frutos de arrepentimiento en aquellos que anhelan la membresía de esta iglesia. Porque la Biblia enseña, no yo, que los que son creyentes tendrán como fruto la santificación. ¿Qué dice Colosenses 3:12? El que lo haya buscado, léalo por favor. Vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Vestidos como escogidos de Dios. Hablando, podemos relacionarla con la santidad posicional. El motivo de que usted deba caminar en santidad, según ese pasaje, es que usted es un escogido de Dios. Es que usted ya es santo. Mi amado hermano, y si usted no se esfuerza en eso, en ver lo que implica esa santificación y en caminar en pos de eso, es necesario evaluarnos. Vestidos como escogidos de Dios, santos. Vestirnos de santidad. Vamos a dejarlo hasta allí, porque ya tomé ya 10 minutos. Pero para concluir, mi amado hermano, hay dos aspectos de la santificación, uno posicional, otro progresivo. En el posicional, Dios nos hace santos por su obra, y eso es algo que debemos agradecerle, porque ¿quién se acercará a Dios sin ser santo? ¿Quién se acercará a Dios si no es santo? Nadie. Es necesario, nos podemos acercar al Dios santo porque Él nos ha hecho santos por medio de la sangre de Cristo Jesús derramada en la cruz, y ganó para nosotros la victoria sobre el pecado y sobre la muerte al resucitar de los muertos. Dios nos hizo santos, pero eso no es una excusa para que usted diga, no, ya yo soy santo, estoy listo, no hace falta más nada. No, más bien eso es el motivo para que usted camine en santidad, por cuanto soy santo, ¿ok? Para que caminemos en santidad. Vamos a orar. Señor, quiero darte gracias por este tiempo.
Ayúdanos a atesorar esto en nuestros corazones. Que veamos el hermoso privilegio que tenemos de ser santos delante de ti y ser llamados santos, pero también que veamos la inmensa responsabilidad de, por medio del Espíritu, hacer morir las obras de la carne, Señor. Ayúdanos, ten piedad de nosotros. Y ayúdanos en nuestra lucha y cuando seamos muy tentados y cuando estemos luchando, Señor, a recordar la obra de Cristo Jesús. Su vida, su ejemplo, su muerte, su resurrección. Ayúdanos a recordar que nuestros pecados lo crucificaron. Pero ayúdanos a recordar que en esa misma cruz nosotros fuimos perdonados. Y por lo tanto, Dios nos da la gracia de arrepentirnos, apartarnos y volvernos a acercarnos a Él. Ayúdanos, Dios, ayúdanos. En el nombre de Jesús.